El secuestro aéreo de D.B. Cooper. Los robos pueden ser audaces, pero el más audaz en la memoria reciente ocurrió a 30.000 pies de altura en 1971, cuando un misterioso individuo, utilizando el alias D.B. Cooper, abordó el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines de Portland a Seattle con planes de secuestrar toda la aeronave. Cooper fue lo suficientemente astuto como para entregar una nota a una azafata diciéndole que tenía una bomba mientras exigía $200.000 en efectivo y 4 paracaídas. Permitió que el avión aterrizara en Seattle, donde mantuvo a los pasajeros como rehenes. Su solicitud fue concedida y liberó a los pasajeros mientras mantenía a toda la tripulación en el avión. El descarado secuestrador instruyó al avión a despegar y hacer su camino hacia la Ciudad de México. En el camino, saltó del avión con el dinero del rescate y el paracaídas sin ser visto nunca más. Solo se encontró una parte del dinero enterrado a lo largo del río Columbia, pero las autoridades nunca encontraron a D.B. Cooper o descubrieron su verdadera identidad. Cooper se convirtió en una leyenda ya que nadie sabe qué pasó después de ese fatídico incidente. El robo al Banco Central en Fortaleza. El robo al Banco Central en Fortaleza fue el mayor golpe en Brasil, obligando a los funcionarios a reevaluar sus medidas de seguridad cuando en 2005 un grupo de ladrones cavó un túnel que los llevó directamente a las bóvedas del Banco Central de todo el país. El túnel no fue cavado desde fuera de las paredes del edificio, ya que tenía 78 metros de longitud y comenzaba desde una propiedad comercial disfrazada de empresa de jardinería. Estos criminales pasaron meses cavando un túnel de la longitud de un campo de fútbol sin despertar la sospecha de las autoridades. Por supuesto, escaparon con alrededor de $70 millones en efectivo. El éxito del atraco preocupó a las autoridades porque los perpetradores aprovecharon las fallas de seguridad para completar el atraco. Demostraron que las autoridades brasileñas no eran demasiado serias con sus medidas de seguridad, ya que ni siquiera se detuvieron a preguntarse por qué la gente estaba cavando un túnel bajo el Banco Central. Después del atraco, los ladrones se mezclaron con la población local, escondiéndose a plena vista para evadir a las autoridades. Se lanzaron investigaciones y las autoridades arrestaron a 54 sospechosos. Sin embargo, solo se recuperó alrededor del 12% del dinero robado. El robo al depósito del Jardín Hutton. En 2015, un grupo de experimentados ladrones veteranos decidieron que tenían una última cosa que tachar de su lista de deseos, apodados los abuelos malos. Estos ciudadanos mayores planearon este atraco en Londres durante meses. Creyeron haber planeado un plan infalible. Los ancianos utilizaron su experiencia con herramientas pesadas para abrir la bóveda de depósito de la empresa. Fueron lo suficientemente inteligentes como para hacerlo durante el fin de semana de Pascua, cuando la mayoría de la gente estaba ocupada con las festividades. También vieron muchos videos de YouTube para dominar sus técnicas con el taladro de punta de diamante. Los abuelos pasaron semanas estudiando los planos del edificio mientras ensayaban el atraco. Durante el atraco pasaron horas abriendo la bóveda e incluso uno tuvo que hacer una pausa para su inyección de insulina. Inicialmente no lograron romper las cajas de seguridad, lo que los obligó a regresar a casa para una siesta de ancianos, pero regresaron horas más tarde con un ariete hidráulico que les permitió vaciar 70 cajas llenas de efectivo y joyas. Sin embargo, al final, su edad fue su perdición, porque estos ancianos no entendían el poder de la tecnología. Las imágenes de las cámaras de seguridad capturaron el auto de uno de los sospechosos saliendo de la escena del crimen. La policía intervino el auto y escuchó a los hombres hablar sobre cómo dividir el dinero. Los arrestaron rápidamente y los enviaron a prisión, donde pasarían el resto de sus días. El gran robo al tren. Durante los años 60, Gran Bretaña presenció una serie de eventos dignos de una película, ahora conocidos como el Gran Robo al Tren de 1963. Un grupo de alrededor de 15 personas, liderado por Bruce Reynolds, pensaron que podrían ganar algo de dinero extra orquestando uno de los atracos más ambiciosos. Su objetivo era un tren de correo lleno de dinero, viajando de Escocia a Londres. El grupo hizo su tarea y sabía dónde estaría el tren cuando lo detuvieron en medio de la noche para robar 2.6 millones de libras. El atraco causó tal revuelo en el país que la policía se vio presionada a emprender una de las mayores cacerías humanas de la historia. Los medios de comunicación, por supuesto, se dieron un festín cubriendo la historia, convirtiéndola en el tema de conversación de la ciudad. Reynolds y su equipo sabían que necesitaban ser lo suficientemente astutos como para burlar la ley. Sin embargo, uno de sus cómplices no logró destruir pruebas de ADN, lo que permitió a la policía identificar a Ronnie Biggs como uno de los ladrones. Biggs y otros 11 cómplices fueron capturados poco después, juzgados y condenados. Ronnie Biggs eventualmente escapó de la prisión para ir a Brasil, donde pensó que podría evadir la ley debido a la falta de un tratado de extradición con el Reino Unido, dejando en
claro que Brasil no podía enviarlo de vuelta a casa por sus crímenes. Biggs inició una carrera musical y evitó la prisión en el Reino Unido durante más de 30 años. En 2001, Biggs regresó al Reino Unido y se entregó a las autoridades diciendo que extrañaba su país natal. Fue puesto en libertad 8 años después, en 2009, por razones humanitarias debido a su avanzada edad y enfermedad. El robo al Museo Isabella Stewart Gardner. Dos ladrones robaron metódicamente el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston para llevar a cabo un atraco masivo en 1990. Se llevaron 13 obras de arte caras, incluidas piezas de Rembrandt y Vermeer, que nunca fueron recuperadas ni volvieron a saberse de ellas. Vestidos como policías, los ladrones engañaron a los guardias haciéndoles creer que estaban respondiendo a una llamada de disturbios. Inmediatamente sometieron y amenazaron a los guardias y a sus familias. Con la seguridad incapacitada, los ladrones se dirigieron a las obras de arte. Activaron los sensores de movimiento, pero estaban lo suficientemente seguros como para llevar a cabo la operación sin problemas. El atraco revolucionó el ambiente porque las obras de arte robadas tenían un valor de $500 millones. Como la tripulación del submarino Oceans, los ladrones desaparecieron en el aire sin dejar ni un indicio de evidencia para la policía. El rumor popular es que los ladrones estaban protegidos por una operación de contrabando internacional, lo que les permitió desaparecer. Las autoridades iniciaron una investigación sobre la mafia local, pero no pudieron atribuirles el crimen. El museo ofrece una recompensa de $10 millones a la persona que resuelva el caso. Así que si quieres cambiar de rumbo profesional, añade detective de arte a tu lista de posibles trabajos. El robo de diamantes de Amberes. Amberes, Bélgica, es conocido como el distrito del diamante. Diamantes de todo el mundo son comprados, vendidos y cortados en Amberes, convirtiéndola en el centro de algunas de las piedras preciosas más valiosas del mundo. Por supuesto, no fue sorpresa que alguien se volviera lo suficientemente ambicioso como para intentar robar diamantes en esta ciudad. La bóveda de alta seguridad de diamantes en Amberes es como el Fort Knox, debido a su seguridad extremadamente rigurosa, pero una banda de ladrones tenía la suficiente confianza como para intentar llevar a cabo uno de los mayores atracos de la historia al irrumpir en la bóveda. Fue un atraco detallado que llevaron a cabo a través de la astucia y el engaño. Uno de ellos se hizo pasar por un comerciante de diamantes, visitando frecuentemente la bóveda para ganarse la confianza de la seguridad mientras observaba el centro de diamantes. El grupo también practicó con una réplica a escala real de la bóveda, diseñada con la ayuda de un comerciante de diamantes interno que había visto las bóvedas. Rociaron los sensores térmicos con laca para el cabello, evadieron meticulosamente las cámaras de seguridad utilizando puntos ciegos y se cubrieron con bolsas de plástico. Finalmente, lograron robar diamantes por un valor de más de $100 millones al pasar por alto la cerradura magnética de la bóveda usando una placa de aluminio y replicando la llave de la bóveda utilizando imágenes de video. Leonardo Nador Bertolo se convirtió en el principal sospechoso cuando su ADN fue encontrado cerca de la escena del crimen. El arresto de Bertolo fue clave para identificar a los otros sospechosos, ya que todos fueron juzgados y condenados poco después. El robo de Brink's-Mat. Un atraco que salió mal para las personas involucradas ocurrió en el aeropuerto de Heathrow en Londres en 1983. La banda de ladrones irrumpió en el almacén de Brink's-Mat y se dieron cuenta de que habían encontrado una mina de oro. Inicialmente fueron tras el efectivo del almacén, pero encontraron y robaron cerca de 7.000 lingotes de oro y diamantes, estimados en alrededor de 26 millones de libras. Los ladrones sometieron a los guardias de seguridad y los rociaron con gasolina para amenazarlos con prenderles fuego. Los criminales escaparon con el botín, pero se convirtieron en el objetivo de una extensa investigación que los medios siguieron con gran interés. Las autoridades utilizaron los lingotes de oro para rastrear al ladrón, yendo a joyerías y rastreando de dónde obtuvieron los lingotes de oro. Se realizaron varios arrestos, pero la violencia siguió el rastro del robo cuando los perpetradores se involucraron en crímenes posteriores para saldar cuentas con diferentes personas y proteger sus intereses. Se produjeron varios asesinatos relacionados, incluido el de un detective investigador, y varias personas que se beneficiaron de los bienes robados. Los medios apodaron los actos violentos posteriores que surgieron del robo como la maldición de Brink's-Mat. El robo al depósito de Securitas. En lo que fue un robo cuidadosamente planeado, un grupo de 6 hombres enmascarados secuestró al gerente de Securitas Cash Management y a su esposa. Amenazaron y obligaron al gerente a acceder al depósito de efectivo de Tonbridge, Inglaterra. Desde allí, ataron al personal y robaron la asombrosa suma de 53 millones de libras en lo que fue uno de los robos de efectivo más grandes en la historia de Inglaterra. También se llevaron las imágenes de las cámaras de seguridad para cubrir
cubrir sus huellas, pensando que esto sería suficiente para vivir cómodamente y sin miedo el resto de sus vidas. En cambio, subestimaron a la policía y lo que eran capaces de hacer. Las autoridades lanzaron rápidamente una extensa investigación que involucraba evidencia forense, como ADN y huellas dactilares, mientras realizaban operaciones de vigilancia sobre los individuos sospechosos. Las investigaciones llevaron al arresto de un luchador de artes marciales mixto llamado Lee Murray, quien podría haber ganado millones si hubiera centrado más su carrera en MMA. Murray y sus cómplices fueron capturados, pero solo se recuperó una pequeña parte del dinero robado. El robo a Harry Winston. Harry Winston es una de las joyerías más grandes de París. Es el centro del lujo en la ciudad y es conocida por algunas de las gemas más caras y glamorosas del mundo. Naturalmente, la tienda debería tener uno de los mejores sistemas de seguridad en Francia, pero eso no impidió que los ladrones intentaran suerte para obtener grandes sumas de dinero. En 2007, la tienda fue objeto de un robo en el que participaron 4 hombres que se hicieron pasar por constructores y trabajaban con un antiguo guardia de seguridad. En 2008, 4 ladrones se atrevieron a disfrazarse de mujeres, completos con pelucas. El valor total robado de Harry Winston en el robo superó los 100 millones de dólares, mientras la policía investigaba rápidamente hacia dónde se dirigían estos ladrones travestidos. Varias agencias internacionales trabajaron juntas para rastrear a los hombres en medias de red, lo que los llevó a sospechar de la participación de la organización criminal internacional Pink Panthers en el atraco. Para 2011, 9 individuos habían sido capturados y condenados a varios años de prisión. Solo se recuperó una parte de las joyas robadas, ya que las autoridades creen que algunos miembros de la organización aún están prófugos con las ganancias de su atraco. El robo a los blindados de Dunbar en 1997 implicó un atraco planeado meticulosamente por Alan Pace y sus camaradas. Pace, un ex empleado resentido de Dunbar, una empresa que proporcionaba servicios de transporte de dinero y objetos de valor en vehículos blindados, buscaba venganza después de ser despedido por manipular los vehículos de la empresa. Los ladrones planearon cuidadosamente el atraco, incluyendo una exhaustiva recopilación de información sobre las instalaciones de Dunbar y sus medidas de seguridad. También contaron con la ayuda de personas internas familiarizadas con los protocolos de seguridad, lo que les permitió acelerar el cronograma de su atraco. En la noche del robo, desactivaron el sistema de seguridad y fueron directamente al dinero en efectivo, robando un total de 18.9 millones de dólares. Pace y su banda escaparon del lugar exitosamente y trataron de mantener un perfil bajo mientras lavaban el dinero. Su abogado intentó ocultar su riqueza utilizándola en propiedades, automóviles y acciones de empresas, pero uno de sus cómplices cometió un error crítico al utilizar su dinero para comprar bienes raíces y pagar al corredor con el mismo efectivo que robaron de la empresa. El corredor notó que el dinero que recibió tenía las mismas bandas de marca originales, lo que lo convenció de ir a la policía. Este error resultó ser la perdición de la banda, ya que los investigadores juntaron las piezas para arrestar a Pace y al resto de sus cómplices. Cúpula del Milenio. En el año 2000, un gángster llamado Raymond Betson apuntó hacia la exposición del Domo del Milenio en Londres. Reunió a un equipo para robar el diamante Millennium Star y otros objetos preciosos en exhibición. No fue el atraco más espectacular porque Betson no era experto en sutileza. La banda tuvo una de las ideas más descabelladas al conducir una excavadora directamente a través de las paredes del Millennium Dome, creando una escena que nadie podría ignorar. También rompieron las vitrinas de vidrio para intentar robar los diamantes y otras joyas caras en un robo descarado que distaba mucho de ser metódico y meticuloso. Aunque parecía un crimen torpe, fue un atraco cuidadosamente planeado que involucró desactivar los sistemas de seguridad y burlar a los guardias. La tripulación incluso tenía un barco de escape listo mientras intentaban robar más de 200 libras en joyas. Desafortunadamente para los ladrones, la policía monitoreó de cerca los movimientos de la banda antes de que ingresaran al domo. Solo los arrestaron cuando los ladrones estaban cerca de las joyas, ya que estaban más preocupados por la seguridad pública. Betson y otros 6 miembros de la banda fracasaron en su intento. Pronto fueron juzgados y sentenciados a prisión después del arresto.